El tema tiene que ver con todos los dones preciosos de Dios. Y no estamos en este estudio, no estamos estudiando los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:25 que Dios da a todos vida de aliento y todas las cosas. Entonces, hablando de los dones preciosos de Dios, vamos comenzando con el hombre. Vamos comenzando con Génesis 1, 26, 27, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y desde luego, enseguida, todas las bendiciones que Dios provee para la humanidad son dones preciosos. La vida, para comenzar, la salud, el alimento, la ropa, el techo. Él nos ha bendecido de múltiples bendiciones y, hermanos y amigos, debemos dar gracias. Yo quiero enfatizar mucho en este estudio. Debemos dar gracias a Dios. Tantas bendiciones. Desde luego, la mayoría de los hombres reciben esos dones preciosos a diario y no dan gracias. Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 1 y no tienen excusa. Y es una cosa lamentable. Pero hermanos, al enseñar a la gente, al estar enseñando el plan de salvación, animando a la gente a obedecer al Evangelio, y hablamos del costo del discipulado y todo eso, pero vamos incluyendo estos tantos dones preciosos. Dones no solamente los que todos los hombres reciben, sino dones espirituales en Cristo. Desde luego, el don principal es Cristo. Es Cristo. La salvación. Hebreos 2 habla de una salvación tan grande, tan especial. Y estudiando este tema, comenzamos con ese don principal, Cristo. Y debemos creer de todo corazón en la información que tenemos en Mateo y Marcos y Lucas y Juan acerca de Cristo. Creer de todo corazón en Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y creer en Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, que Él murió en la cruz por nosotros y también es nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Hay que explicar esto a la gente para que entiendan que cuando ellos, por ejemplo, cuando confiesan a Cristo como el Hijo de Dios, deben entender que están confesando su deidad. Cristo aquí en la tierra obviamente era omnipotente, omnisciente, Él era adorado, Él perdonaba pecados, Él se presenta como el creador del mundo. Cuando confesamos a Cristo, queremos explicar a la gente qué es lo que están confesando. Y luego, cada paso, desde luego, cada paso del plan de salvación. Estamos hablando de bendiciones de Dios para el hombre. Es una bendición oír y creer y arrepentirse y ser bautizado y luego ser añadido a la iglesia. Hablando de los dones preciosos de Dios, la iglesia es el reino de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo. Esta relación es una bendición que debemos estimar altamente y dar gracias a Dios constantemente. Estas son bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hermanos, la iglesia, ser miembros de una iglesia
Una congregación local como Dos Hermanas es una bendición de Dios. Es un don precioso. Tenemos comunión con Dios y luego en el culto, todo acto de culto, el cantar y el orar y el participar de las cenas, de la ofrenda, todos los 5 actos de culto son bendiciones para nosotros. Y la comunión que tenemos unos con otros, la comunión no solamente con Dios, sino también unos con otros. Yo siempre recomiendo a mis hermanos a que hagan una lista, escribir la lista tal vez en una página ahí en su Biblia, en una página que está en blanco, de los textos que dicen unos y otros, porque esta es la vida de los miembros de la Iglesia de Cristo, de amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas, pero también amar los unos a los otros. Y dice Cristo que de esta manera los del mundo saben que sois mis discípulos. La iglesia, don precioso de Dios, el matrimonio. Otra vez volviendo a lo que a las bendiciones que Dios da a todo el mundo, desde luego. Esta bendición es para el hombre, el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Dios le creó una ayuda idónea para él. Y esta es la bendición superlativa. La familia, los hijos. Estos son dones preciosos de Dios y debemos dar gracias a Dios constantemente por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, desde luego en todo esto, lo que decimos de Jesucristo y de las bendiciones espirituales, estamos hablando de la vida espiritual y la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Pero esta vida es ahora en Cristo, en la iglesia, vida espiritual, y nos estamos preparando para la vida eterna. Primero de Juan 5:11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En Juan 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y para que tengamos esta vida, Cristo dio su vida física en la cruz de Calvario para obtener esta salvación para nosotros. Hechos 20:28, Él compró la iglesia con su sangre. Don precioso. Entonces, repito, que no solamente disfrutamos todas las bendiciones que son para el hombre, para la humanidad, pero tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Y ustedes me están ahora escuchando y pueden agregar, pueden apuntar cosas que no estoy mencionando porque son tantas. Por ejemplo, una conciencia limpia. Uno obedece al Evangelio, tiene sus pecados perdonados, borrados, olvidados. Y uno puede tener conciencia limpia y puede orar. Qué don precioso de Dios. Él nos da las escrituras, un don precioso, desde luego, las escrituras. Dios nos habla, revela su voluntad y también nos enseña, nos permite y nos enseña que debemos hablar con Él en la oración. Y Él nos escucha. Oramos a Dios como hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo como nuestro mediador. Y Dios nos oye. Él nos escucha.
Yo sé que en esta vida hay toda clase de pruebas y tribulaciones y que muchas veces, pues, aún los hijos de Dios son sometidos a pruebas muy duras. Pero Dios nos oye. Hermanos, piensen esto. Piensen esto. Dios nos oye. Él nos escucha. Él promete. Y Él nos anima a orar con fe, con confianza, ¿verdad? Y con persistencia. Él escucha. Él nos oye. Tanta gente que se desanima pensando que Dios no le hace caso. Bueno, Pablo oró 3 veces pidiendo que Dios le quitara el aguijón en la carne. Y Dios le dice, mi gracia te basta. Hermanos, tenemos que creer de todo corazón que la gracia de Dios nos basta. Él nos oye, Él nos ama. Y Él obra, pero de acuerdo a la voluntad de Él. No de acuerdo siempre conforme a la voluntad de nosotros. Pedimos y pedimos, pero siempre concluimos diciendo, sea hecha la voluntad tuya. Jesucristo es lo que Él dijo. Cuando Él está pidiendo en agonía, pero Él dijo que sea hecha la voluntad tuya. Esto es de suma importancia. Y otra cosa, otra bendición, otro don precioso, un don precioso, es el contentamiento. El contentamiento. Pablo habla de esto en 1 Timoteo capítulo 6 y habla de que debemos estar contentos con lo básico, con el sustento y el abrigo. Y él habla de cómo debemos usar las bendiciones, las riquezas que Dios nos da. Desde luego, ser fieles mayordomos, administrar estas bendiciones de acuerdo a la voluntad de Dios y estar depositando el tesoro en el cielo, en el banco de Dios. Pero esto produce gozo, contentamiento aún en esta vida, como también la esperanza de estar bien con Dios en el día final. Ahora, entonces, estamos enfatizando en este estudio que nadie tiene que dudar en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto a sus promesas. Nadie debería, bajo cualquier circunstancia, nadie debe dudar. Porque este testimonio que tenemos en las Escrituras es algo firme. Primera de Juan 5:10, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Y porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Se acuerda que Dios aún desde el cielo, Él dio aprobación verbal a Jesús cuando fue bautizado? Y otra vez cuando Él estaba en el monte de transfiguración. Esto es algo muy impresionante, que Dios, Él daba su testimonio desde el cielo, verbalmente. Este es mi hijo amado, del cual tengo contentamiento. Y luego Dios nos ha dado el testimonio de los milagros que fueron hechos por los apóstoles, por Jesús mismo. Las señales de Jesús, desde luego, son más que suficientes para convencernos de su deidad. Igualmente, las señales que los apóstoles hicieron. Leemos de esos a través del libro de los Hechos y son más que suficientes para convencernos que este evangelio que ellos predicaron fue
confirmado por el Espíritu Santo, como la palabra de Dios. Ellos predicaron y ellos escribieron, el Espíritu Santo confirmó todo y tenemos este don precioso del testimonio de las Escrituras y tenemos las Escrituras en nuestro propio idioma por la providencia de Dios. La revelación de Dios revelada, confirmada y, podemos decir, confirmada y reservada para nosotros. Don precioso de Dios. Ahora, los apóstoles, quiero enfatizar aquí, hablando de esto, porque los apóstoles, ellos, el Señor les dio señales, les dio poderes para sanar y para hablar idiomas que no habían estudiado, ellos podían levantar muertos, en fin, los apóstoles hacían estas señales y ellos eran testigos de Cristo, testigos oculares. No hay testigos ahora. Y no conviene nunca que miembros de la iglesia usen, por ejemplo, esta palabra testigo o que somos embajadores de Cristo. No, esas palabras tenían significado especial de los que en verdad eran testigos oculares y que eran embajadores oficiales de Cristo. Lo representaban, hablaban por él. Pero no hay testigos ahora, no hay embajadores ahora. No deben usar, no deben ser usados en la predicación. Entonces, todo esto que hemos enfatizado, todo esto, en resumen, son los dones preciosos de Dios. Ahora, hay que mencionar también como don muy especial, cuando Pedro dice en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ya mencioné al principio, yo quiero en otra ocasión dar un estudio sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo, que el hermano leyó el texto en 1 Corintios 12. Hechos 2:38 no habla de eso. No. Uno obedece al Evangelio y recibe el don del Espíritu Santo, Hechos 5:32. Él vive, él habita. Romanos 8:9, él mora. El Espíritu Santo mora en el cristiano. Como Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Cristo vive en nosotros. Estamos hablando de la comunión que tenemos con Dios. Tenemos comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Somos participantes, hermanos. Hablando de dones preciosos, somos participantes de la naturaleza divina. Para comenzar, todo hombre es creado en la imagen de Dios. Es un ser espiritual. Él tiene inteligencia, Él comparte con Dios, inteligencia, emociones, libre albedrío, con dones preciosos de Dios. Y todos los hombres tienen eso. Pero los cristianos, nosotros tenemos el don precioso de tener esta comunión con Dios, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y ser participantes de los beneficios espirituales. Todo lo que el Señor provee para nosotros en la cruz de Cristo. Entonces, esta palabra mora, muy importante. Romanos 8:9, el Espíritu mora en nosotros. Bueno, es como el capítulo 7, 14. El pecado mora, ¿verdad?
en los mundanos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El pecado mora. Bueno, obviamente tiene control sobre esta vida. Dirige y tiene control. Bueno, el Señor, desde luego, nos guía, nos instruye, y Él tiene control. Estamos sumisos a la voluntad de Dios. En aquel sentido, mora en nosotros. Así es que, 1 de Juan 3:24, por esto sabemos que Él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces leemos la palabra dar, dado, dádiva? Muy impresionante. Esta palabra es una palabra clave. Tantos textos, los dones preciosos de Dios, cosas que Dios nos ha dado. Todo don perfecto y toda dádiva buena procede desde lo alto. ¿Y cómo debemos dar gracias a Dios? Yo quiero mencionar dos textos que nos enseñan algo muy importante. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Ok, luego mucha gente leyendo eso, ya salen con toda clase de opinión y ideas emocionales y que cuántas cosas que el Espíritu hace. Ok, espérese. Y sed llenos del Espíritu. Y luego, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Efesios 5:18-19. Cantar himnos, cánticos espirituales, alabar a Dios, adorar a Dios, exhortar, enseñar unos a otros en la iglesia. Llenos del Espíritu. Y poquito antes, capítulo 5, 22-23, el fruto del Espíritu. Sed llenos del Espíritu y llevamos el fruto del Espíritu. Otra cosa, Colosenses 3:16 es texto paralelo con Efesios 5:18-19. Habla de cantar himnos, alabar, enseñar, cantar himnos. Pero no dice sed llenos del Espíritu. Palabra de Cristo muere. ¿Qué dice? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñamos esto y la gente dice, ustedes creen que el Espíritu y la palabra son la misma cosa. No. Pero el Espíritu tiene voluntad y expresa su voluntad con su palabra. Son inseparables. Así es que la enseñanza de Efesios 5:18 y Colosenses 3:16 es la misma enseñanza. Nada más viendo el asunto desde el punto de vista del Espíritu como el autor, desde luego el que enseña, y luego la palabra de Cristo que recibimos. Pero este es un punto muy, muy importante. Y otra vez quiero enfatizar la palabra entendimiento. Sería imposible, hermanos, exagerar la importancia del entendimiento. Y hablando con la gente, queriendo convertir gente, queriendo ganar almas, queremos enfatizar que para comenzar tienen que entender para poder creer. Para poder creer tienen que tener entendimiento. Cuán importante. 1 Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El entendimiento es uno de los dones más
preciosos de Dios. Yo recuerdo un texto en Nehemías capítulo 8, 12, que cuando la gente se congregaba y escuchaban la palabra de Dios toda la mañana, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Qué don más precioso, el entendimiento. El etíope, él va en su coche leyendo Isaías 53 y está hablando desde luego de Cristo, pero el etíope no entiende eso. Él no entiende, él está confuso. Y él pregunta a Felipe, ¿de qué está hablando este profeta? Él no tenía entendimiento. Y Felipe le enseñó y él confesó a Cristo y fue bautizado y luego siguió su camino, no solamente por haber recibido el perdón de pecados. Yo digo que ese gozo también incluía el gozo del entendimiento. Él ya sabía lo que Isaías quería decir. Igualmente el carcelero en Hechos 16. Ya medianoche después de bautizarse, él pues, se regocijaba. Y yo creo que el entendimiento era gran parte de ese gozo. Dice Pablo en Efesios 3 y 4, por revelación me fue dado a conocer este misterio, hablando de que el plan de Dios incluía a los gentiles. Por tanto, leyendo lo que yo he escrito, podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Efesios 5, 17, no seáis insensatos, sino entendidos de la voluntad de Dios. Él no revela, Él revela la palabra de la Biblia, las Escrituras, lenguaje que todos podemos entender. Yo no digo que es siempre fácil. El apóstol Pedro dice que algunos escritos de Pablo son difíciles de entender, pero imposible, no. ¿Difícil? ¿Requiere estudio? Claro, pero no imposible. Y vale la pena estudiar, escudriñar las escrituras, dice los de Berea, escudriñaban. No era cuestión nada más de leer así y pensar así superficialmente. No, ellos escudriñaban como minando perlas para aprender, para tener entendimiento. Tantas personas piden tantas cosas de Dios, pero ¿cuántos piden su ayuda, verdad, en esto? De obtener pleno entendimiento de la divina voz. Hermanos, la ignorancia es una maldición. La ignorancia es una cosa de gran tristeza. Es tinieblas, oscuridad. La gente anda en oscuridad, en tinieblas. Y desde luego, pues cayendo, tropezando y haciendo tanta cosa que solamente produce miseria. Y Dios provee la luz. Cristo es la luz del mundo. Las escrituras son lámparas a nuestros pies, dice el Salmo. Dones preciosos de Dios. Las escrituras y luego la persona, Cristo mismo. Cristo es llamado el Verbo. Juan 1:1 es el Verbo, es la revelación en persona de Dios. Él es Dios, desde luego. Y Él es el Verbo, es la revelación de la voluntad de Dios.
Una cosa más, yo estoy pasando, tal vez estoy pasando el tiempo, pero brevemente, hermanos, debemos entender que no solamente los mandamientos de Dios son buenos, son provechosos para nosotros, también lo que Dios prohíbe, las prohibiciones de las Escrituras, son dones preciosos para nosotros. Ahora, entre nosotros, entre la iglesia aquí en Dos Hermanos, ¿cuántos drogadictos? ¿Cuántos borrachos? ¿Cuántos hechiceros? ¿Cuántos ladrones? Oh, no. ¿Por qué no? Bueno, obviamente respetamos mandamientos y prohibiciones de Dios. Hermanos, Dios nos protege. Los mandamientos y prohibiciones, esto no es algo que Dios esté imponiendo para causar miseria. Es para producir el bienestar, para producir una vida dichosa. Y así debemos dar muchas gracias a Dios, aún por las prohibiciones que Él nos da en su palabra. Bueno, ahora voy a terminar porque yo sé que ustedes pensando, estudiando conmigo, también pueden mencionar otras cosas que son dones preciosos. Yo sé que algunos de ustedes, hay hermanos conectados de varios países, y yo sé que algunos ya han escuchado este estudio. Y otra cosa, este estudio lo tengo escrito, lo mando email con todo gusto a los que lo piden, y vale la pena tenerlo escrito también para ayudarle a enseñar a otra persona. Pero muchas gracias y agregar al estudio. Dios les bendiga.